Muy buenas, opositores. Este es un vídeo de preguntas y respuestas, dudas frecuentes que se me han ido formulando a lo largo de estos 2 años subiendo vídeos a YouTube sobre cómo estudiar una oposición con flashcards y con Anki. Las he recopilado, he visto qué es lo más frecuente que se pregunta y lo he dividido un poquito por bloques y las voy a responder en este y los siguientes vídeos. Así que vamos a ello. Bien, la primera duda es respecto a cómo evitar que se nos atrasen tarjetas. Es algo muy preguntado, es más bien relativa a la acumulación de tarjetas de repaso, las tarjetas que tienen el colorcito verde. ¿Problema? Pues que hemos estado estudiando mucho y al final se nos han acumulado tarjetas porque íbamos metiendo nuevas, íbamos estudiando de las que ya habíamos visto antes, fallábamos, se ponían para el día siguiente, lo típico. En un vídeo anterior que establecía o indicaba yo una estrategia para estudiar con Anki, con flashcards de forma muy eficiente, decía que había que, si nos pasaba esto, de que se nos acumulaban flashcards verdes de repaso, había que dejar durante un tiempo de meter flashcards nuevas. Con esto de meter me refiero a dejar de estudiarlas. Las podemos seguir introduciendo en Anki, podemos seguir creando flashcards, pero dejaríamos de estudiarlas durante un par de días para quitarnos el atraso y luego pues volveríamos a introducirlas poco a poco, seguramente reduciendo el número. Hay un par de técnicas para ir eliminando este número de flashcards atrasadas y vamos a verlas directamente en Anki con mazos filtrados. Bien, ya sabéis que yo soy partidario de estudiar con mazos filtrados, entonces imaginaos que tenemos aquí estos mazos y tenemos estas flashcards programadas entre hoy y días anteriores. El problema es que Anki no me deja establecer el intervalo de estudio para días anteriores. O sea, estas flashcards, aunque aquí pone que están programadas y yo os digo que son de varios días, realmente están programadas para hoy, ¿vale? Porque eso sí que me lo ha dejado hacer la base de datos. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio de imaginación, ¿vale? ¿Cómo crearíamos un mazo filtrado para ir repasando lo que se nos pone cada día? Pues nos vamos al explorador, nos vamos a tema 1, copiamos, bueno, tema 1, la etiqueta que queráis estudiar que tenga flashcards de repaso, ¿vale? Yo lo que pasa es que en mi caso se llama tema 1. Creamos un mazo filtrado, lo creamos aquí en herramientas, crear mazo filtrado o usamos la tecla F como pone ahí. Ponemos de nombre, pues, repaso tema 1, por ejemplo, buscar, pegamos tal cual, ¿vale? Tag, la etiqueta que sea, espacio para un nuevo criterio de búsqueda, is due, es decir, esto significa programada en general, verde, de color verde, espacio para un nuevo criterio de búsqueda, prop, due, otra vez, igual a 0, ¿vale? 0 es las que están programadas para hoy. Limitamos a 9999999, ¿vale? O sea, todas las que estén programadas para hoy para quitárnoslas de golpe. Y el resto lo dejamos tal y como está, ¿vale? No hay aleatorio, da igual. Y esta es muy importante, reprogramar tarjetas en función de mis respuestas en este mazo, para que sea un repaso real. Le daríamos a construir. Y veis que se han quitado las tarjetas del mazo 1 en todas y se han puesto en este mazo filtrado. ¿Por qué? He tenido que programarlas todas para hoy porque Anki no me permitía programarlas para días anteriores, que es lo que yo pretendía. Pero vamos a hacer un pequeño ejercicio de imaginación y vamos a suponer que hoy, ¿vale? Para hoy solo hubiese programadas 30 de esta etiqueta. Vale, pues si hemos hecho bien la fórmula y hemos puesto que se coloquen en este mazo las tarjetas programadas para hoy, todas ellas, y solo hay 30, nos quedarán en el mazo filtrado 84 tarjetas. En el mazo padre nos quedan 84, en el mazo filtrado tenemos 30, en total son 114. E iríamos haciendo lo mismo con los distintos mazos. Vale, pues si hacemos lo mismo con el mazo 2, que en este caso tiene la etiqueta de tema 2, ¿vale? A efectos didácticos, pues pasaría lo mismo. 30 de esas tarjetas, que son las que estaban programadas para hoy, se han pasado al mazo filtrado y el mazo padre sigue teniendo 63 programadas que en este ejercicio que estamos haciendo pues son de días anteriores. Vamos estudiando nuestras tarjetas programadas para hoy con estos mazos filtrados y por lo menos de esta forma nos aseguramos de que no quede nada pendiente, que cada día no se nos acumulen. Y una vez que hubiésemos acabado, ¿vale? Y entonces esto nos quedaría de esta forma. Suponiendo que haya 30 tarjetas de cada día, ¿vale? Por hacer el ejercicio más redondo, vemos que ya los números se han reducido porque hemos estudiado ya las flashcards programadas para hoy. Entonces, esto ya nos lo tenemos que ir quitando o bien estudiando de golpe, es decir, nos metemos aquí en el mazo y estudiamos tal cual las que se nos hayan programado para ese día, o sea, las que estén programadas de todos los días, quiero decir, o bien en el mismo mazo filtrado que hemos creado antes, igual que antes, buscando, bueno, antes hemos buscado por etiqueta
tema 1, ¿verdad? También podríamos hacer por mazo 1, el criterio que queramos. IsDue, y antes habíamos puesto prop due igual a 0, ¿verdad? Pues ahora empezaríamos a poner igual a -1, ¿vale? Con el -1 nos enseñaría las tarjetas programadas ayer. Si ponemos -2, antes de ayer, -3, antes de ayer, -4, un día anterior, así, ¿vale? Si ponemos -7, pues es las programadas hace una semana. Ya cada uno lo que necesite, hasta idealmente dejarlo a 0. Yo, si lo di a construir, me va a decir que nanay, porque no tengo tarjetas programadas hace una semana. Pero si las tenéis, pues con esta fórmula ocurriría eso, ¿vale? Empezaríais a sacar tarjetas programadas de hace tantos días como número indicáis aquí, y crearéis mazos filtrados de tarjetas atrasadas. De esa forma, entonces podéis ir estudiando lo atrasado poco a poco. Por ejemplo, cada día podríais hacer el mazo con las de este día, ¿vale? Y luego pues poner -1. Entonces os quitáis las de ayer. Al día siguiente hacéis otra vez las de ese día y ponéis -2 para hacer las de hace 2 días, o -3. Ahora mismo no lo sé, pero bueno, iríais probando y cada día meteríais un día menos, hasta dejar estos mazos a 0. Y cuando ya tuviésemos una carga de trabajo más bajita, 200, 300 flascas al día, dependiendo del tiempo de cada uno, ya sabéis, esto es lo de siempre, pues empezaría a meter nuevas otra vez. 5, 10 de cada uno de estos mazos, unas 50, 60, 100 como mucho nuevas en total cada día. La siguiente duda va referida a los días libres o los días de bajo repaso, que bueno, básicamente todos cuando estudiamos la posición queremos tener 1 o 2 días de descanso a la semana, es necesario, salvo cuando quedan 10 días para el examen, y queremos que Anki no nos programe flashcards para esos días porque no los vamos a estudiar y se nos van a acumular para el día siguiente. Lógico. Yo mismo me pasé la oposición todos los lunes despejando lo que se programaba para ese lunes más lo acumulado del domingo. Entonces, yo hace poco hice un vídeo que lo dejaré en las etiquetas y en la descripción, y en ese vídeo yo enseñaba un complemento de Anki de los que se descargan que hacía esto, permitía programar un día ligero o un día libre, una cosa así. Pero ya dije en ese vídeo, y mucha gente lo comprobó y lo comentó también en los comentarios, que no funcionaba bien, que este complemento no servía, apenas despejaba los días libres. ¿Qué ha hecho Anki ahora? Pues vamos a verlo. Lo que han hecho ahora es integrar la función de este complemento en las opciones de configuración de los mazos. Ojo, vais a necesitar tener la última versión de Anki instalada, ¿vale? ¿Eso cómo lo podéis saber? Pues os vais aquí a ayuda, acerca de, y debería saliros que tenéis la versión 24.11, ¿vale? Si no la tenéis, os vais a Anki en internet y bueno, pues aquí en Download for Anki tal, ya veis que aquí automáticamente ya os hace descargar la última versión, pues la descargáis para lo que tengáis vosotros, Windows, Mac o lo que sea, y la instaláis. Aunque tengáis Anki ya instalado, no pasa nada. O sea, vosotros instaláis esta última versión de Anki y se instala encima de la que tenéis y os respeta la configuración de los mazos y las flascas, o sea, principalmente la programación de las flascas, etcétera. No es ningún problema. Entonces, una vez que la tengáis instalada, os vais a las opciones de configuración. Y aquí, bueno, hay muchas cosas que ya hemos visto en otros vídeos, pero aquí, Easy Days, se supone que esto es lo nuevo, ¿vale? Pues yo que sé, marcaríais el domingo como minimum, y si el sábado solamente queréis estudiar por la mañana o algo así, pues lo marcáis como reduced. Entonces se supone que los demás días van a tener más carga de trabajo para que los sábados y los domingos pues puedan no programarse flashcards en caso de los domingos o programarse pocas en el caso de los sábados. Aquí no puedo hacer nada más, pero es lo único que se me ocurre. Otra duda muy frecuente: cómo ajustar la configuración de tarjetas nuevas, repasos, entierros, un poquito todo esto, ¿vale? De la configuración general de los mazos. Lo voy a explicar, ¿vale? Enseñándolo en Anki, pero antes tengo que decir que la configuración de los mazos afecta a lo que estudiamos con mazos filtrados, cosa que yo recomiendo. Ya lo he enseñado antes con la primera duda, ¿vale? Pero incluso con los mazos filtrados se puede llegar a configurar bastante más como estudiamos. De todas formas, sí que es aconsejable tener una configuración de los mazos padre, ¿vale? Que sea como global, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace? Pues de nuevo en Anki, ¿vale? Mazos padres son estos que yo tengo en mayúsculas, mazos filtrados son los que he hecho antes, que aparecía ahí con el título en azul.
Entonces nos vamos a opciones. Y bueno, vamos a hacer como que esto es un lienzo en blanco y yo no he tocado nada. Entonces, tarjetas nuevas al preset, ¿vale? Si elegimos aquí la opción preset, es lo mismo que default, ¿vale? Pues, bueno, es la opción que van a usar todos los mazos. Si lo seleccionamos aquí, ¿vale? Aquí hay, bueno, aquí vamos, cada mazo que configuremos de forma distinta, pues va a crear aquí una nueva configuración, pero bueno, creo que es demasiado complejo e innecesario. Lo suyo sería dejarlo todo en preset. Tarjetas nuevas al día, pues por ejemplo podemos poner 20. Si tenéis muchos mazos y vais a ir estudiando varios mazos padre a la vez, no recomendaría más de 20, aunque como a mí me gusta estudiar con mazos filtrados y estudiar las tarjetas nuevas con mazos filtrados, yo prefiero dejarlo en 0 e ir estudiando con mazos filtrados. Repasos máximos al día es un poco lo mismo, ¿vale? Aquí sí que lo dejaría en el máximo que deja Anki, ¿vale? 9999, pero aún así luego yo lo haría con mazos filtrados por etiquetas, como he enseñado en la primera duda, pero bueno, tampoco vas nada por dejarlo así. Yo estas dos opciones me parece que hay que marcarlas, ¿vale? Para que no haya problemas y se muestren las nuevas y las de repaso y en general dejarlo así. Porque además si vais a estudiar con mazos filtrados ya os digo que os da un poco igual. Yo no tocaría nada aquí de tarjetas nuevas, ni de aquí tampoco, ¿vale? De los olvidos. Quizás las sanguijuelas me limitaría a etiquetarlas solo. Sanguijuelas son flascas que fallamos mucho, pero bueno, no va a haber mucha diferencia con eso. Aquí, para el orden de visualización, que es el orden en que nos van a mostrar las nuevas tarjetas y las de repaso, os voy a remitir a la guía de Anki que hice, ¿vale? Porque es un poquito más largo y la explicación y demás. Entonces, os vais a la guía de Anki parte 1, que es donde expliqué esta parte de aquí. El menú que os saldrá será un poco distinto porque aún no había salido la nueva versión que incluía esto, ¿vale? Pero vamos, esto no ha cambiado, así que en la guía de Anki, que os dejo en etiquetas y descripción, vais a tener perfectamente explicado toda esta parte del orden de visualización. El FSRS yo lo activaría, la retención deseada entre 0.90 y 0.95. Más de eso ya veis que se pone amarillo, empieza a ser unos intervalos demasiado cortos. 0.90 está bien, vais a memorizar con eso y teóricamente un 90% de los mazos. Lo demás lo dejaría tal cual como está. Enterrar yo lo activo todo, ¿vale? Para que las flashcards distintas que haya en una sola nota, una nota cloud que tenga 3 huecos, 1, 2 y 3, no se nos muestren en la misma sesión de estudio y entonces no las aprendamos por contexto, sino porque nos las sepamos. Audio para una posición, salvo que tengáis inglés, pero vamos, en general apagado. Avance automático, tampoco toquéis nada, porque entonces va a hacer que cuando pasen los segundos que marquéis aquí se muestra la respuesta o pase la siguiente flashcard. No es la idea es estudiarlo. Esto ya lo he explicado. Y en avanzado, bueno, el intervalo máximo lo podéis tocar. 365 implicaría, o sea, los números indican días, ¿vale? Uno sería que el intervalo máximo de las flashcards es de un día, evidentemente eso es absurdo. 365 es un año. Hay gente a la que le raya un poco esto de que las flashcards llegan a tener intervalos súper largos de años o de muchos meses. Yo creo que mínimo pondría un intervalo máximo de 90, ¿vale? 90 días son 3 meses, no pasa nada por ponerlo incluso en 6 meses, ¿vale? 180 días. Yo llegué a tener flashcards con intervalos de años y os aseguro que yo me acordaba de flashcards que había visto hacía 11 meses, ¿vale? Y ya sí que me marcaba un intervalo de años a partir de ahí. Entonces, ya os digo que si las flashcards están bien hechas y las habéis visto 400 veces más las veces que las hayáis visto en los test, no va a pasar nada porque el intervalo sea muy grande. Pero bueno, si al principio os preocupa esto, acortad este intervalo, pues eso, creo que mínimo 90 días. Ya si veis que se empiezan a acumular muchas flashcards, pues lo podéis ampliar, ¿vale? Y ya está. Lo demás, dejadlo, porque no, vamos, hay cosas aquí que ni entendemos, son cosas de programación y que, bueno, para usuario medio, tal y como está esto aquí, está bien con, repito, remisión para la guía de Anki parte 1 para el orden de visualización. Lo demás, tal y como he enseñado aquí, va de sobra. Vale, vamos con lo que sería un poco la planificación del estudio, etcétera, más allá de las funcionalidades de Anki que acabamos de comprobar. Y la primera duda frecuente es cómo distribuir las flashcards entre repasos, bueno, estudio de tarjetas nuevas y repasos de atrasadas. Entonces, aquí voy a ser muy breve y muy claro. Lo ideal es dejar siempre las flashcards de repaso, hacer todos los días, estudiar todo lo que Anki programe. Si estamos sobrepasados, porque no nos da tiempo a repasar todas esas flashcards, sea el número que sea, yo no metería más tarjetas nuevas. Meter tarjetas nuevas y estudiarlas de repaso, todas,
hasta que nos saturemos. En ese momento, parar de meter tarjetas nuevas, dedicar unos días a las de repaso y volver a meter tarjetas nuevas. No deberíamos en ningún caso meter tantísimas flascas en Anki en global para nuestra oposición que no nos permita estudiarlas en un intervalo, en un plazo de tiempo en el que tengamos para estudiar nuestra oposición. Normalmente será 1 año o 2 años. De verdad que si hacéis las cosas bien, las flascas bien, y sobre todo estudiar lo que os tenéis que estudiar y el número de flascas es el adecuado y no es excesivo, no estéis tarjeteando de más, no va a pasar nada porque un par de días no metéis tarjetas nuevas, os vais a quitar mucho atraso y vais a poder meter otra vez nuevas y otra vez, ¿vale? En un ciclo continuo de nuevas repaso, nuevas repaso, nueva repaso, solo repaso, solo repaso, solo repaso, nueva repaso, ¿vale? Hasta que encontréis un poco vuestro punto de equilibrio con las nuevas y ya pues prácticamente todos los días podéis meteros algunas. Esta duda también es frecuente, es interesante porque la veo lógica. Estudiar el tema conforme lo vamos creando en flashcards, digamos, es decir, ir estudiando esas flashcards conforme vamos estudiando el tema, vamos avanzando en el tema antes de haberlo acabado, o esperar a tener todas las flashcards de un tema para empezar a estudiarlas y ya a la vez ir creando las flashcards del siguiente tema. Yo creo que es mejor progresivamente, no veo problema. Por ejemplo, si el tema 1 abarca, y esto pasa habitualmente, 3, 4 títulos de la Constitución, vamos a tardar en tarjetear todo eso, o la Constitución entera, no sé, vamos a tardar en tarjetearlo 1 semana, a lo mejor, si vamos a buen ritmo. 10 días, una cosa así. La Constitución es fácil, ¿vale? Entonces, ¿por qué vamos a estar 10 días sin repasar? Es decir, nosotros cuando creamos las flashcards, aunque eso no sirve para estudiar, ¿vale? Solo es una leída inicial, no estamos estudiando, no estamos memorizando. Entonces, ¿para qué vamos a esperar a empezar a memorizar? Que ya sí que sería estudiar las flashcards en Anki, recordarlas y que ya empiece el ciclo de repetición espaciada, porque vamos a esperar a acabar el tema y perder esos 10 días, ¿vale? No le veo sentido. Esto para los primeros temas. Otra cosa es que hayamos ido creando muy rápido las flashcards y nos hayamos metido en Anki 10 temas, pero solo nos haya dado tiempo a ver las flashcards de 3 o de 4. En ese caso sí, nosotros seguimos creando nuestras flashcards porque estamos avanzando en la oposición, estamos viendo nuevo contenido, lo estamos viendo, aunque sea de una forma así pues superficial o una única vez creando las flashcards. En ese caso sí, yo dejaría las flashcards en la base de datos creadas y ya las iré estudiando cuando tenga tiempo. Lo que no vamos a hacer es, si nos estamos creando todos los días 200 o 300 flashcards nuevas, crearlas, que no es una cantidad descabellada, no podemos estar todos los días estudiando esa enorme cantidad de flashcards, porque entonces es cuando se nos empieza a hacer bola la cosa. Si cada día vamos a estudiar 50 o 60 flashcards nuevas, que es bastante, vamos a acabar creando más flashcards de las que estudiemos. Pero eso no significa que al principio, en fases iniciales de la oposición, no podamos empezar a estudiar las flashcards conforme las creamos y luego ya coger ventaja con las creadas respecto a las estudiadas, pero no es ningún problema, ¿vale? Simplemente estamos creando nuestro temario por un lado y estudiándolo por otro, como es lógico, más despacio. Una cosa que se me pregunta mucho, y ya lo he resuelto en un vídeo específico para ello, o mejor dicho, en 2 vídeos específicos para ello, es esto de cómo memorizar listados largos. Las competencias de tal órgano son estas, pum, 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 15 competencias. Ganas de abandonar la oposición y dedicarnos a cultivar avena. Es muy sencillo. Si hay varios órganos que tienen distintas funciones o hay distintas sanciones, bueno, o hay distintos listados largos que son comparables entre sí, ¿vale? 2 órganos que tienen funciones, digamos, similares dentro del mismo capítulo de la ley, por ejemplo, ese tipo de cosas, o sanciones que se gradúan en grave, muy grave, grave y leve, ¿vale? Que es típico de muchas leyes. Pues hacemos un listado, pasamos ese listado a preguntas básicas. ¿A qué órgano corresponde tal función? ¿O qué tipo de sanción es tal? Y pues grave, muy grave, no sé qué. Y lo hacemos con todos esos listados. Lo hacemos con los 3 tipos de sanciones, lo hacemos con todos los órganos que tengan competencias similares. Y en lugar de estudiarnos el listín telefónico, lo que en el examen nos van a preguntar algo más parecido a eso. ¿Cuál de estas competencias no corresponde a este órgano? Entonces nosotros veremos el texto del examen, veremos las opciones y diríamos esta corresponde a tal, esta corresponde a tal, esta corresponde a tal, porque ya lo habremos respondido muchas veces en flashcards. Y en caso de que haya competencias o sanciones de estas muy largas, elementos de los listados muy largos que tengan detalles que haya que estudiar más allá de una pregunta básica de a quién corresponde o qué tipo de sanción es o lo que sea, pues nos hacemos unos closes, ¿vale? Unos huecos para complementar. Pero bueno, ya digo que esto lo he explicado en 2 vídeos específicos. Y hace poco, el último vídeo que subí, de hecho, antes de este, ya había... fue de lo mismo. Y lo mismo que antes, me remito, os lo dejo en las etiquetas o en la descripción, ahora mismo no estoy seguro.
Otra duda habitual. El eterno debate, la eterna dialéctica entre Anki y flashcards y estos métodos así como más estructurados, más matemáticos, digamos, algorítmicos, o las técnicas de estudio típicas de asociación, casillero de la memoria, palacio de la memoria, etc. ¿Es recomendable usarlo? ¿Se pueden usar? ¿Se puede usar con Anki? ¿No se puede usar? A ver, se puede usar lo que uno quiera. A cada uno lo que le funcione. Tengo un vídeo al que igual que siempre os voy a dejar en la descripción, hablando de por qué a mí estas técnicas no me gustan, pero no digo que no funcionen o que sean malas. Digo que a mí, personalmente, y a gente que piense parecido a mí, no le van a gustar. Pero bueno, en ese vídeo lo explico más en detalle. De todas formas, lo que sí que pienso es que estas reglas, al que le funcionen, que hay gente a la que le funcionan, eso está claro, porque si no, no habría mucha gente enseñándolas como hay. No creo que si tú, por ejemplo, te estudias el tema 1, lo maquetas y te haces todas estas reglas y cada elemento de estudio con su palabrita o lo que sea, su historia, tal, el día 1 de oposición, dudo mucho que 3 meses después te vayas a acordar. Por muchas reglas buenas que hayas hecho, se me hace muy raro que te vayas a acordar con detalle sin haberlo repasado varias veces. Entonces, o tienes un muy buen calendario de planificación para apoyar estas técnicas, o usas las reglas, las técnicas, perdón, y usas Anki. Aunque solo sea para Anki como de forma muy general, ¿no? Como no sé, para indicarle a Anki el apartado 1 del tema 1 me ha salido como bien, pues Anki te dice dentro de 7 días te lo repasas otra vez, no sé, algo así. O usar las mnemotécnicas y usar flashcards, unas pocas, no tantas, porque ocuparía mucho tiempo hacer las dos cosas, pero unas pocas flashcards para como repaso general del tema o del apartado, lo que sea, y lo mismo que te diga cuando tienes que estudiarlas de nuevo, una cosa así. Pero yo no creo que las técnicas de memoria te hagan recordar todo un temario de posiciones a largo plazo, a 3 meses, 6 meses, 9 meses, que es lo que vas a necesitar con los primeros temas, incluso los temas intermedios, antes del examen. No dudo que haya cosas que sí, que haya cosas que se recuerden 3 semanas después sin haberlo repasado, porque es verdad que tienen un impacto memorístico mucho mayor que otros métodos. Pero de ahí a usarlas exclusivamente, es decir, ir estudiando y avanzando y hacer vueltas, yo creo que por muchas técnicas de estas que uses, te ves 40 temas en 4 meses y al cuarto mes no te acuerdas de nada del primero, o te acuerdas de un 5%, cuando si hubieras estudiado de forma más tradicional te acordarías de un 1%, pero no sé, vale, sí, 5 veces más memorización, pero es absurdo, o sea, no vale para nada. Entonces, yo tengo ahí esa duda. Pero bueno, también hay gente que tiene dudas con Anki y las flashcards, y esto es un debate eterno que no creo que se vaya a solucionar nunca. Esta es mi opinión. Un auténtico clásico. Me salen muchos closes cuando estudio. ¿Por qué tantos closes? ¿De verdad los closes se valen para algo? ¿Las básicas no son mejores? ¿Las básicas no son peores? A ver, lo más lógico es que te salgan muchísimos closes. ¿Por qué? Porque son muy rápidos de hacer. Te coges el artículo de la ley, que además luego en los tipo test por lo general se pregunta con mucha literalidad de las leyes. No quiere decir que te tengas que saber las leyes ahí cantándolas y sabértelas de memoria, pero sí que vas a necesitar saber detalles de las leyes, que es que las opciones de respuesta muchas veces son literales, incluso los enunciados, y cambian cosas de esa literalidad para despistar y para que falles. Entonces, con los closes nos permite muchísimo eso, coger las leyes y, aparte de trocearlas y separarlas, como enseño en el canal, coger y tachar el plazo y ya está, ¿vale? Tienes el párrafo de la ley que tú ya has copiado, tachas el párrafo, tachas el órgano a quien corresponde hacer no sé qué, tachas el verbo importante, lo que sea. Con las básicas tendrías que convertir ese párrafo a un texto más elaborado. Por ejemplo, cabe interponer recurso de apelación en el plazo de 10 días. Me lo estoy inventando, ¿vale? Entonces, cabe interponer recurso de apelación en el plazo de 10 días. Y en el plazo, o sea, te dejas en el plazo y de 10 días, eso es un hueco. Sin embargo, para hacer una básica tendrías que poner ¿en qué plazo cabe interponer recurso de apelación? Y aparte el contexto antes. En el caso de que pase no sé qué, ¿en qué plazo cabe interponer? Y si te pones a escribir todo eso, pues tardas mucho. Entonces, hacerlo con closes es mucho más rápido, simplemente. La básica luego es más rápida para responder. A mí me gusta mucho más estudiar tarjetas básicas. Pues a quién corresponde tal, o definición de tal, pum, vale. Pero son más lentas de hacer, más pesadas, en general.
Hay cosas que es mejor estudiar con básicas, aunque sea más pesado de hacer. Hay cosas que es mejor estudiar con closes. De todas formas, en la lista de reproducción de flashcards, yo os dejo en la descripción como siempre, explico cuándo usar cada tipo, en mi opinión. El nivel de detalle a la hora de responder las flashcards o nivel de literalidad es importante y debería ser el máximo posible. También hay que tener en cuenta que cuando estudiamos con flashcards, muchas veces, bueno, cuando estudiamos en general, no con flashcards, sino cuando estudiamos para una oposición, muchas veces lo que estamos aprendiendo son ideas, conceptos. No hace falta que seamos ultra literales. Por ejemplo, un plazo o un órgano, ¿a quién corresponde tal? A tal órgano. Pues ese órgano sí tendremos que sabernos de memoria y ahí hay poco que entender. Yo que sé, al Ministerio del Interior. Que vas a entender, chiquillo. La policía corresponde al Ministerio del Interior, entonces muchas competencias relacionadas con la policía son del Ministerio del Interior. Poco más hay que entender. Tienes que saber que el Ministerio del Interior es fácil, pero es que a lo mejor te tienes que memorizar el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales o cosas así. Entonces, esas cosas sí, tienen que ser full de memoria y literalidad. Y por eso las flashcards son muy buenas. Porque lo repites muchas veces. Los plazos, lo mismo. No, es que tal cosa se hace en el plazo de 3 días. Pues poco hay que entender. A lo mejor con el tiempo y viendo muchos plazos puedes llegar a entender que cuando las cosas son sencillas se da un plazo más corto y cuando las cosas son más complejas se da un plazo más largo. Pero incluso dentro de eso, de cosas sencillas y cosas complejas, hay muchos plazos distintos. Y hay leyes que ponen plazos absurdos de 17 días, 21 días, ¿no? Hay plazos muy absurdos. Entonces ahí, literalidad pura y dura, lo siento. Pero hay ideas que no hace falta memorizar. Muchas veces yo estoy haciendo flashcards y pongo un hueco muy largo porque no es necesario sabérselo literalmente. Hay que saber lo que pone en ese hueco, lo que ocurre, lo que se va a hacer, ¿vale? El contratista abonará la diferencia a la administración. Vale, pues a lo mejor no hace falta saberse la literalidad, sino hay que saber que el contratista va a abonar la diferencia a la administración. Y si en el examen nos lo ponen de otra forma, vamos a ver y vamos a decir, ¿esto me está diciendo que el contratista abona la diferencia a la administración? ¿Sí o no? A lo mejor en nuestra cabeza suena de otra forma. A lo mejor en nuestra cabeza suena el que construye paga lo que sobra al que contrata. ¿Vale? Cada uno en su cabeza luego se hacen los esquemas mentales como quiera. Lo importante es que luego, cuando veáis las opciones de respuesta, esto seguramente ocurra más para casos prácticos, lo entendáis y sepáis responder bien. ¿Vale? Entonces habrá cosas que sean pura literalidad, como ya digo, plazos, órganos, etcétera, y cosas más largas, más ideas, más conceptos que no requieran tanta literalidad. Conforme vayáis estudiando y haciendo tipo test, aprenderéis a distinguir este tipo de cosas. Por último, recordaros que escribiéndome a consejosopositores@gmail.com podéis comprar mazos de flashcards hechos por mí, con los criterios que explico en el canal, algunos de los cuales han salido en estas dudas frecuentes, y que os pueden servir tanto para estudiar directamente esas leyes de esos mazos, como para usarlas de modelo para crear vuestros propios mazos. Tengo para varias oposiciones distintas. El próximo día seguiremos con más dudas frecuentes. Si os ha gustado este vídeo, os ha resultado útil, dadme like y suscribiros, me ayuda a seguir creciendo en YouTube, y nos vemos en el próximo vídeo.